¿Cuál sería la propuesta de ustedes para el desarrollo empresarial y la competitividad de Bogotá región? Y le preguntamos si tiene algunas iniciativas orientadas a la mediana y gran empresa. Lo primero que quiero decir es que, sin lugar a dudas, el empresariado es el principal socio del modelo incluyente de carácter social que venimos proponiendo para la ciudad. Y es el principal socio porque genera los recursos públicos para la inversión social a través del pago de sus impuestos y porque es la principal fuente de empleo en la ciudad, particularmente la parte de las manufacturas, que en proporción a su contribución al Producto Interno Bruto de la ciudad, tienen una mayor participación en la generación del empleo de la ciudad. Yo soy partidaria de una política de desarrollo económico de la ciudad, retornar por las vías de política de fomento, y para ello me parece que es fundamental en esta etapa generar condiciones de diálogo permanente entre el empresariado y el gobierno de la ciudad a través de la creación de un consejo consultivo de carácter permanente con el cual la ciudad diseñe la política pública hacia los distintos sectores del empresariado. La preocupación sobre la gran industria o la gran empresa y la mediana empresa, esos 16.000, 18.000 empresarios a los que usted hace referencia, merecen una política tributaria especial. Nosotros venimos analizando la posibilidad de un estímulo para la generación de empleo de alto valor agregado en la ciudad a través de devoluciones de impuestos y una reestructuración del sistema tributario que no grave el ahorro y la inversión. ¿En qué consiste su propuesta para mejorar la movilidad de la ciudad? Teniendo en cuenta que las últimas 5 administraciones nos han prometido soluciones que no se han implementado. Bueno, creo que ya llegó finalmente el turno del metro de Bogotá. Ya existió un consenso que se debe construir como el eje del sistema integrado del transporte público de la ciudad, y yo sí me comprometo a llevar a cabo ese proyecto, asumiéndolo en el estado en que se encuentre a partir del 1 de enero del año entrante. Tenemos que resolver problemas logísticos de profunda preocupación para el empresariado de la ciudad, en lo que tiene que ver con los costos de fletes y demás, arreglando en lo posible las 4 entradas de Bogotá. Hay sobre la mesa varias propuestas de APPs que estamos en disposición de analizar para que podamos afrontar con la escasez de recursos que tenemos después de financiar el metro ese otro gran tema de infraestructura de la ciudad. Bogotá tiene que asumir el mantenimiento vial. Usted muy bien lo dice, ninguna administración durante los últimos 20 años lo ha logrado, pero la buena noticia es que no se ha empeorado, porque sigue en 40% en mal estado todas las vías, el 40% de las vías de la ciudad están en mal estado. Lo que requiere es una infusión de recursos y de creatividad para afrontar el tema, y nosotros planteamos la necesidad de descentralizar con cuadrillas en las localidades la identificación de aquellos sitios especialmente mortificantes. Ya tenemos una lista de las 100 primeras obras pequeñas, puntuales, que ayudan a desembotellar y a hacer fluir el tráfico, las que se llevarán a cabo en los primeros 100 días de gobierno. Quiero señalar para comenzar que el doctor Plata tiene un sesgo, debería ser más objetivo. Acá está diciendo que las últimas 5 administraciones no hicieron lo que se han comprometido, ¿no? Obviamente no parece como el comentario de un juez objetivo de este asunto, pero bueno. Doctor Peñalosa, el problema no es como usted lo ha planteado, de un sesgo, el problema es de matemáticas. El problema es que podíamos dedicar un rato muy largo a ver qué es lo que hicimos nosotros en movilidad en nuestra administración, pero no me... Déjeme acabar. Del alcalde Garzón para acá hemos tenido 5 alcaldes.
Lo que pasa es que unos no han estado el periodo completo, pero ahí están los 5. Entonces, Se los puedo enumerar. Moción de réplica. Yo entregué con el 98% de ejecución, a pesar de que estuve 4 meses de los 6 en ley de garantías. Seguimos con el doctor el vainazo Pardo, era para Clara, no para mí o para Pardo. No, me parece que el sesgo es en favor de Peñalosa. De Rubio. Sí, mucho sesgo de este tipo, ¿no? ¿Cómo blindar al distrito de las garras de la corrupción y garantizar que el presupuesto se ejecute correctamente cumpliendo su propósito? Sin lugar a dudas, la corrupción está carcomiendo no solamente a la administración distrital, yo diría que a la sociedad toda. Y para que haya corrupción se necesitan 2. Nosotros planteamos la necesidad de un pacto por la ética y la transparencia en el manejo público de la ciudad, que convengamos sector público y sector privado, nombrando una comisión del más alto nivel, ciudadano, ético y reconocimiento, para que esté al lado de la alcaldesa con los ojos abiertos y los oídos permanentemente escuchando dónde hay riesgos de corrupción para atacarlos preventivamente o sancionar haciendo las denuncias correspondientes y poniendo a su servicio todo el sistema de control interno de la administración distrital. Eso es algo absolutamente desperdiciado en la administración pública porque los sistemas de control interno son demasiado dispersos. Esta comisión tendría que agarrar todo el sistema de control interno para tener ojos y dientes al momento de ver, de escuchar y de plantear las sanciones correspondientes. Y desde luego hay muchos arreglos institucionales que se tienen que corregir. El gobierno, en función de resultados, a veces no cae en cuenta la cantidad de riesgos. Hay que hacer un mapa de riesgos de corrupción y recordar que también se pierden enormes cantidades de recursos públicos valiosos con la ineficiencia, la improvisación y la falta de planeación que también estará a cargo de esta comisión para buscar ahorros de recursos. Y desde luego, pacto ético permanente, una garantía como la que hicimos durante los 6 meses que me correspondió sacar de la más profunda crisis moral, política y ética a la administración distrital, no solamente con ejemplo ético, sino llevando a los 60,000 servidores públicos distritales a renovar su compromiso ético con la función pública, que muchos de ellos o habían olvidado o nunca se les había informado adecuadamente. Me han pedido 3 segundos para felicitar. Para felicitar a mi rival, Clarita López, por lo de la responsabilidad conjunta. Para que haya corrupción se necesitan 2. Un funcionario público y un agente privado que viene y le hace propuestas inadecuadas. Y ese es un tema. Te pasaste los 3 minutos, los 3 segundos. Entonces, ¿cómo espera enfrentar esta preocupante situación? ¿Cuál es su estrategia para convertir a la ciudad en un lugar seguro para vivir? Bueno, Bogotá, que concentra el 25% del PIB nacional, y aquí tienen puestos sus ojos los empresarios decentes que hacen patria, pues también tienen puestos los ojos las grandes empresas criminales de nuestro país. Para ello necesitamos mucha coordinación y fuerza con el gobierno nacional para dedicar ingentes esfuerzos a la desarticulación de esas bandas criminales. Muchas de ellas operan desde los penthouse de la ciudad, manejan el microtráfico, manejan la microextorsión, manejan enormes cantidades de recursos en lavandería y limpieza de dólares, y tenemos en la capital de la República un problema muy serio, que es que la inteligencia, la comisión que coordina las organizaciones de inteligencia no tiene puestos sus ojos sobre estas bandas criminales de alta peligrosidad. Desde el Consejo de Seguridad de la ciudad,
que como alcalde reuní cada 8 días, coordinamos las acciones con Fiscalía, con Inteligencia, con la Policía Metropolitana y con el sector privado, porque hace parte de ese consejo la Cámara de Comercio. Qué bueno sería que también ingresara a ese cuerpo de direccionamiento de los esfuerzos de seguridad la ANDI, para que aportara en la construcción de esa coordinación, porque la inseguridad es un problema de todos y no solamente del alcalde o de la policía. Y finalmente decirles que la materia prima para estas grandes organizaciones criminales desafortunadamente está en esa generación de más de 300.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en la ciudad. Nosotros planteamos que también hay que prevenir las violencias con una muy seria política de inclusión social, educativa, recreativa, deportiva y demás de esos jóvenes que hacen parte de la política integral de desarrollo económico que plantea en el primer punto. Muchas gracias, doctora Clara. Primero, doctor Derru, ¿sí o no al metro de Bogotá con los actuales diseños y trazados? Lamentablemente sí. ¿Pero era sí o no? ¿Sí? Sí, yo sin el lamentablemente, sí. Doctor Peñalosa. Si queda contratado, sí, pero si no, vamos a hacer una revisión, porque un metro elevado alcanza a hacerse en menor tiempo, aún con nuevos estudios se termina. Es que la pregunta va para mí, soy el único que tengo una posición diferente. Entonces, aún con nuevos estudios se termina en menor tiempo, se puede hacer 3 veces más porque cuesta una tercera parte y tiene mucho menos riesgo de sobrecostos. Si Peñalosa pudo hablar, yo también. Proponer otro metro distinto es más estudios, más plata, y eso quiere decir lo que dijo Peñalosa, no al metro como está diseñado ahora. Mi respuesta es sí al metro como está diseñado ahora. ¿Sí o no modificar el pico y placa en Bogotá, por ejemplo, con más horas, días o zonas de restricción? Sí, Bueno, sí. 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 Doctor Peñalosa. Sí. No. ¿Sí o no a la descentralización de la contratación en alcaldías locales? Como dicen los argentinos, depende. Doctor Peñalosa. Es imposible que una alcaldía local pueda saber de todo. Entonces, habrá 5 o 6 temas fundamentales como pavimentaciones que la alcaldía local podrá contratar directamente. Las otras cosas tendrán que hacerlo a través de las entidades especializadas del distrito. De 50-50. Sí, sí y no. Bueno, doctora Clara. Sí, con fortalecimiento institucional de alcaldías que están manejando 13 de las 20 principales ciudades de Colombia. No. Muy bien, gracias. ¿Cómo piensa usted equilibrar las, por supuesto, muy grandes necesidades de financiación del distrito con las altas cargas tributarias que agobian a las empresas instaladas en Bogotá y que evidentemente afectan su competitividad? Los impuestos locales tienen la gran desgracia de ser indirectos y uno que es muy antitécnico es el impuesto de industria y comercio. Me parece que hay un amplísimo campo de mejoramiento que debe iniciarse no solamente en la manera como se cobra el impuesto, sino en cómo se paga. Ese impuesto no es susceptible de pago vía internet, que me parece es algo que ya está en capacidad la ciudad de garantizar. En materia del predial, Bogotá tiene uno de los sistemas de actualización catastral más modernos y más actualizados del país. Ahí tenemos que transitar hacia la progresividad y desde luego limitar, como se había hecho antes y no sé por qué se descontinuó, los aumentos de un año a otro. Eso tiene que estar congruamente estructurado con el aumento de los ingresos generales de la ciudad, la capacidad de pago de las gentes y desde luego aumentos como los que hemos visto el último año
en mi criterio, son totalmente inaceptables. Nosotros pensamos que hay que hacer un doble enfoque, no solamente cómo se cobra, sino también lo que se llama el gasto tributario, cómo podemos también racionalizar y utilizar los sistemas de devoluciones y de incentivos tributarios para metas económicas justas como la generación de empleo, y en ello estamos trabajando un mecanismo de devolución porque no creemos que los impuestos deban recaer sobre el ahorro o la inversión, que es la manera de desestimular la actividad económica. Hay que cobrar los impuestos, pero obviamente sobre las fuentes de riqueza que no producen el estímulo, que no desestimulan la actividad empresarial. ¿Cuáles son sus prioridades en materia medioambiental y cuál sería su propuesta en este tema? La doctora Clara, entonces, perfectamente. Muy bien. En primer lugar, adaptación de la ciudad al cambio climático mediante la progresiva transformación del combustible que alimenta el sistema de transporte público hacia fuentes limpias como la energía eléctrica, que es lo que va a impulsar al metro de Bogotá, pero eso lo tenemos que trasladar a todo el parque automotor del transporte público, incentivar que también lo haga el sector privado, porque el tema de las gasolinas fósiles implica empezar desde ahora para estar preparado para lo que se viene en términos de escasez en 20 años. Tenemos que proteger de manera esencial las fuentes de agua, nuestros páramos, nuestras reservas forestales, los humedales, las quebradas, eso es absolutamente fundamental, el tema de la estructura ecológica principal de la ciudad que está tan deteriorada. Río Bogotá, fundamental, poner en marcha el ordenamiento, lo que ordenó el fallo del Consejo de Estado, que ya lo habíamos iniciado cuando fui alcaldesa con el cierre financiero para construir la Petar Canoas, que desafortunadamente fue suspendido, pero ya ordenado nuevamente por el fallo del Consejo de Bogotá. La descontaminación y readecuación ambiental del río Bogotá es una necesidad para la ciudad desde el punto de vista de calidad de vida, pero también para el resto del país. Y desde luego tenemos que continuar o retomar ese plan tan importante que se había iniciado en el año 2008 para la descontaminación del aire, con el convenio que se hizo con Ecopetrol para mejorar la calidad del diésel, y tenemos que continuar en toda suerte de áreas con una colaboración público-privada muy grande para que podamos controlar vertimientos y emisiones, porque eso es fundamental para reducir los gastos en salud y para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. ¿Usted qué cambiaría y qué dejaría de la actual administración en Bogotá? Bogotá tiene una gran ventaja, y es que desde que hay elección popular de alcaldes, con excepciones desde luego, se construye sobre lo construido. Así es que definitivamente del modelo de ciudad social que se ha venido construyendo en los últimos 3 gobiernos, yo lo profundizaría y lo proyectaría. No es solamente preservar uno que otro programa, es el énfasis en que en Bogotá tiene que haber una gobernanza democrática fundamentada en un estándar de calidad de vida para absolutamente todos, no solamente para unos y en desmedro de otros, sino para absolutamente todos. Desde luego que el estilo de gobierno, yo creo que Bogotá ya me lo conoce. Yo soy una mujer de diálogo, yo soy una mujer de concertación y de conciliación. Durante los 6 meses que estuve de alcaldesa, pude resolver problemas que estaban ahí supurando desde hacía muchos años. Por ejemplo, pude concertar con nuestro ejército la apertura de la carrera 11 hacia el norte, algo que quedaba como un tapón en la ciudad y un problema que había sido imposible solucionar por parte de las administraciones anteriores. Pude, sin revictimizar a 7.000 personas de población desplazada que ocuparon el parque del Tercer Milenio, negociar su salida
de manera digna, sin revictimizar y sin acudir a lo que siempre ha sido la usanza de la ciudad, la fuerza pública en vez del diálogo. Así es que con todos los sectores, diálogo, concertación y desde luego gobernanza democrática con participación. ¿Sí o no a un área metropolitana o algún mecanismo de integración regional con Cundinamarca y los municipios vecinos? Sí. 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 Muchas veces sí. Muy bien. Segunda, y vamos a hacerla para este lado, ¿sí o no a los colegios en concesión? No se puede matizar, ¿no? O lo uno o lo otro. ¿Sí o no? Sí. Sí para los que están, pero ninguno nuevo. Eso es. Mantendría por lo menos los que hay. Sí, mantendría y trataría de que hubiera más concesionarios. Bruce. Bueno, iniciando con la doctora Clara, le pregunto, ¿sí o no a un estatuto único tributario que incluya impuestos y tasas para los contribuyentes? Sí. Doctor Peñalosa. Entendí la pregunta. ¿Sí o no a un estatuto tributario único que incluya impuestos y tasas para los contribuyentes? Hoy en día no es así, ¿no? Entonces, ¿sí o no? Yo mantendría lo que hay, básicamente. No, Bien. Doctor Yo, ante que no entendí bien la pregunta, mantendría lo que hay. Doctor Derro. Como resultado del nuevo pacto fiscal, sí. Bien. Y la siguiente pregunta le voy a pedir al doctor Peñalosa, que es el primero que la responda. ¿Sí o no a las APPs? sí. Sí. Doctor Derro. Sí. Doctora Clara. Son demasiadas, yo escogeré algunas. Muy bien. Luis Guillermo. Bueno, muchas gracias. Entonces llegamos a la pregunta final, y es la siguiente. ¿Cuál es el factor diferenciador por el que los bogotanos deberían decidir votar por usted? Bogotá ha sido muy exitosa en el modelo de inclusión social que se ha venido implementando. Ha reducido la pobreza multidimensional de cerca del 30% de los hogares de la ciudad a mucho menos de 10. Creo que la nueva encuesta que está por salir la ubica alrededor del 5 o 7%, si no me equivoco. Yo pienso que la ciudad necesita pasar de la inclusión en educación, en salud, en alimentación, en la que ha tenido mucho éxito, y de ahí esas estadísticas, a la cuarta generación de la inclusión social en Bogotá, y esa es la de la generación de empleo. De ahí que un eje central de nuestro programa sea la política de fomento y de desarrollo económico de la ciudad de carácter integral, concertada con la participación de los sectores empresariales, tanto de la gran empresa, de la empresa mediana, y desde luego con su énfasis en la pequeña, mediana, en la pequeña y las pymes, porque ahí es donde está la posibilidad real de generación de empleo, con reconversión industrial hacia aquellos productos y servicios de mayor valor agregado, con una profunda infusión de ciencia, tecnología, tecnologías de la información y de la comunicación, articulada con el sistema de educación distrital, particularmente en la educación media, para generar esa base de inclusión de esos 370,000 jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan, que son uno de los principales riesgos de seguridad para la ciudad y para sus propias familias, y que necesitan que la sociedad les dé la mano. Y eso no lo puede hacer el gobierno de la ciudad solo, lo tenemos que hacer todos los bogotanos y todas las bogotanas de la mano de la empresa privada, de la academia y de una administración distrital con políticas públicas claramente concertadas que sea capaz de asumir ese enorme reto para el futuro de la ciudad. Yo quiero ser su empleado como alcalde de Bogotá. Yo quiero que juntos saquemos a nuestra ciudad adelante. En esto la alcaldía es un poco distinto que otras elecciones a cargos por elección.